Bienvenidos a Avivamiento, una iglesia cristiana diferente. Y hoy día vamos a iniciar una serie en la cual vamos a poder ver lo que es el darle lo primero a Dios. Vamos a nosotros a tratar durante esta serie titulada Dale primero a Dios. Cuando hablamos de darle primero a Dios nos referimos a muchas cosas. Y en esto que nosotros podamos darle al Señor primero, implica el poder darle nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, todo lo que tenemos y todo lo que somos. Y por ello, hoy día vamos a hablar acerca de, hay que darle primero a Dios de la primicia de tu vida. Digan después de mí, primicia es lo primero. Lo primero es la primicia. Entonces, cuando hablamos de dar lo primero a Dios, nos referimos a ponerlo a Él primero, antes que todo y antes que todos. Es decir, lo ponemos a Él como primero, antes que cualquier cosa o antes que cualquier persona. Inclusive antes de nuestra familia. Y hablamos de la familia con el papá, la mamá, los hermanos, o con el esposo, la esposa o los hijos. Y si ponemos a Dios primero, Él está por encima de todo lo que he mencionado. Si tú no pones a Dios primero en tu vida, estamos permitiendo que Dios sea segundo y ya no primero. Entonces, cuando nos referimos a darle lo primero a Dios, nos referimos al corazón, porque todo es que empieza allí. Tú y yo podemos hacer algo externamente en nuestras acciones, pero si esto que hacemos de manera externa no refleja lo que hay en nuestro interior, estamos engañándonos a nosotros mismos. Cuando tú y yo hacemos algo externamente, pero en nuestro interior no está concordando, no concuerda con lo que estamos haciendo, nos engañamos a nosotros mismos. Por eso, todo lo que hagamos tiene que coincidir con lo que percibimos o sentimos en nuestro interior, y todo lo que sentimos o percibimos en nuestro interior tiene que coincidir con lo que hacemos externamente. Cuando le das primero a Dios, entonces todo lo demás se va a ordenar, porque Él se encarga de nosotros cuando le ponemos a Él primero. Y el texto base que vamos a usar es Proverbios capítulo 23, versículo 26. Proverbios capítulo 23, versículo 26, vamos a usar como texto base. Entonces la serie es llamada Dale primero a Dios. Y cada domingo vamos a hablar de un tema diferente. Hoy día vamos a hablar de la primicia de tu vida. Cuando le vamos a dar a Dios lo primero, le vamos a dar la primicia de tu vida. Y cuando hablamos de nuestra vida, hablamos de nuestro corazón. Digan, lo que hay en mi corazón es lo que va a reflejar en mi vida. Nuevamente, lo que hay en mi corazón es lo que va a reflejar mi vida. Entonces, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Es lo que va a reflejar en tu vida. Proverbios capítulo 23, versículo 26. Vemos este texto como texto base para este punto, para este tema. Y dice así: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, hallando deleite en ellos. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, hallando deleite en ellos. Entonces Dios está diciendo como Padre que le demos nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Si Dios Padre está pidiéndote tu corazón, es porque no se lo estamos dando. Y si Dios como Padre está hablando a los hijos, porque está diciendo esto, ya que los hijos suelen despegar su corazón del Padre. Y si Dios está pidiendo tu corazón, es porque de repente tu corazón se aleja de Él, o tu corazón se ahoga para no estar con Él. Dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, hallando deleite en ellos. No solamente Dios quiere nuestro corazón, sino que también quiere que nuestros ojos estén por sus caminos, pero que hallemos deleite en ellos. Y muchas veces
cuando no comprendes algo o cuando ignoras algo, no vas a poder deleitarte en aquello que se te muestra. Es un ejemplo de cuando uno nos habla de un alimento que vamos a comer por primera vez y de repente ese alimento, cuando nos dicen que nos van a invitar, para uno que no lo ha probado nunca puede decir no me gusta, pero no puedes decir que no te gusta si es que no lo pruebas. Y lo que Dios está diciendo es que nosotros podamos hallar deleite en los caminos del Señor. Si yo te pregunto, ¿hallas deleite en los caminos del Señor? Tú puedes responderme sí o no, pero yo te preguntaría después, ¿sabes cuáles son los caminos del Señor para ti? Porque si tú no conoces los caminos del Señor, no vas a saber si te deleitas en esos caminos. Y por ello es que Dios desea, primero, que le demos nuestro corazón. Segundo, que nuestros ojos puedan mirar sus caminos, hallando deleite en ellos. Dios nos está diciendo entonces que le demos nuestro corazón, porque a pesar de que le hemos dado nuestra vida, la entrega de nuestro corazón debe ser algo constante. Diga después de mí, mi corazón debe ser entregado a Dios de manera constante. Si tú no le entregas tu corazón a Dios de manera constante, puedes caer en el hecho de que tu corazón se aleje de Dios o de que tu corazón se ahogue de tal forma que no esté con Dios. Si has entregado tu vida a Jesús y hiciste la oración de entrega, eso es bueno, pero eso no es suficiente para poder saber, conocer y comprender lo que Dios desea para ti. Porque cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, es el primer paso de los demás que vienen. Es como cuando uno ingresa a la universidad. Cuando tú ingresas a la universidad, no te saca ingeniero o licenciado. Tienes que dar los siguientes pasos, que es pasar por un primer año hasta un quinto año. Cuando llegas al quinto año, no es suficiente para decir que eres ingeniero o licenciado. Tienes que tener el título de bachiller, después el título de profesional. Y solamente así vas a poder decir que eres un ingeniero o un licenciado o un doctor. Entonces, lo que Dios está diciendo es que le entregues tu corazón de manera constante. Si yo te pregunto, ¿le estás entregando a Dios tu corazón todos los días? ¿Eres constante en ello? Porque Dios quiere y pide de ti tu corazón todos los días. ¿Y por qué es que Él pide de ti tu corazón? En el capítulo 4 de Proverbios nos da la respuesta. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, ¿qué dice? Mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por esa razón es que Dios pide tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, porque si tu corazón no está en Dios, esta vida que emana tu corazón se puede perder. Y por ello, cuando hablamos de guardar, nos referimos a cuidar, a conservar y a reservar algo para Él. Cuando hablamos de la palabra guardar, nos referimos a cuidar, a conservar, a reservar algo para Él. Y esto es nuestro corazón. Tú tienes que guardar tu corazón para el Señor, porque darle tu corazón es darle tu vida. Darle tu corazón a Dios es darle tu vida. Si tú no cuidas tu vida, la puedes perder. Es como conocía de alguien que perdía celulares a cada rato. ¿Alguien se le ha perdido el celular? Levante su mano. A mí me pasó una sola vez. ¿A ti te ha pasado cuántas? Una cosa es que se te pierda, otra cosa es que se te malogre. Y otra cosa es que te lo roben. Pero si hemos podido ser aquella persona que guarda sus cosas, que les gusta cuidar, conservar, sobre todo uno tiene que guardar su corazón.
Algo que yo he aprendido, tanto a la fuerza, tanto por obligación, por mi papá, es que me ha enseñado a cuidar las cosas. Y el pastor que tenía antes también me enseñaba a cuidar las cosas. Entonces, esa costumbre de cuidar las cosas fue por obligación, porque si no cuidaba las cosas me caía. Y como tal, se quedó como costumbre en cuidar las cosas. Y yo he llegado a pensar de que si yo no agarro algo, y la cosa está ahí, si yo no lo agarro, no le hago nada, no tiene por qué malograrse. Hasta que me di con la sorpresa de que me dijeron, pero Roy, se va a malograr porque si no lo usas también se malogra. Porque algo que ha sido creado tiene que cumplir su función. Y si no lo usas, se malogra. Pero digo, pero tiene que estar conservado. No, es que para eso es para usarlo. Y si lo usas mal, se malogra. Entonces tienes que saber usar las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque llegué a un punto en mi vida personal de aprender a cuidar las cosas de tal forma que no quería que nada se rompe, que nada se raye, que nada se malogre. Y hasta de repente cuando tenía celular, antes de usar una funda, usaba una bolsa para que no se raye. Después usaba una funda y aún con la funda se rayaba. Pero en uno de esos que yo cuidaba tanto las cosas, el Señor me dijo una vez, porque me acuerdo que estaba limpiando la televisión. ¿Se acuerdan que yo les contaba de que me gustaba ver televisión, me gustaba ver películas? Cuidaba mucho la televisión que yo tenía. Y en una de esas tantas veces que cuidaba la televisión, lo limpiaba y buscaba que no esté nada rayado, que no esté nada roto, el Señor me dice, así como cuidas tan diligentemente las cosas, así deberías de cuidar diligentemente mis cosas, o mi relación contigo, o la santidad. Me hizo parar. Dije, está bien, Señor. ¿Por qué? Porque las cosas no pueden ser mayor que Dios. Las cosas no pueden ser mayor que Dios. Y esto me llevaba a que las cosas valen menos que las personas. Porque las personas son valiosas. Amén, porque es la verdad. Y si nosotros no aprendemos a diferenciar esto, podemos caer en materialismo. Y no podemos caer en materialismo porque las cosas simplemente son cosas. Pero no porque sean cosas tenemos que descuidarlas. Pero las cosas valen menos que las personas. Ahora, las cosas valen menos que los animales. Pero los animales valen menos que las personas. Tenemos un orden jerárquico. No podemos poner a un animal por encima de una persona, porque estaríamos rompiendo con el orden. Dios, cuando creó a los animales, Dios creó primero las cosas alrededor, creó la tierra, el cielo, y después creó a los animales y al final creó al ser humano. Y cuando crea el Señor al ser humano, se deleita en esa creación más de lo que hizo cuando creó los animales. Y entonces, pastor, ¿por qué hay animales? Hay porque Dios las creó. ¿Y para qué son los animales? Para nuestro deleite. ¿Sí? No sé por qué estoy diciendo eso, pero volvamos al punto. Entonces, si Dios quiere que tú puedas cuidar tu corazón, porque tu corazón va a representar a tu vida, si no eres cuidadoso en guardar tu corazón, número uno, lo que va a pasar es que tu corazón se aleje de Él. Si no cuidas tu corazón para el Señor, puede suceder, número uno, que tu corazón se aleje de Él. Y uno se aleja de Dios por dos razones. Puedes tomar nota. Entonces repito, si tú no cuidas tu corazón y tu corazón representa a tu vida, pueden suceder dos cosas. Número uno, que tu corazón se aleje de Él. Uno se aleja de Dios por dos razones. Número uno, porque no recibes lo que pediste. ¿Cuántas veces hemos pedido a Dios y no hemos recibido aquello que hemos pedido? Levante su mano. A mí me ha pasado. A Jaime no le ha pasado. Entonces, ¿por qué es que el corazón de uno se aleja de Dios? Porque puede ser que no hayas recibido lo que pediste.
Y muchas veces nosotros nos enojamos o nos incomodamos con Dios porque no está respondiendo la oración que estamos haciendo cuando se lo hemos pedido. Y ahora vas a saber por qué sucede esto. Muchas veces uno espera una respuesta de Dios en el momento que uno quiere, y al no recibirla uno se siente decepcionado. Pregunta, ¿has sido tú decepcionado o decepcionada por alguien? Ay, solamente yo. Y ahora sí ya se acuerdan. Yo sí he sido decepcionado muchas veces. Y esto, haciendo un paréntesis, me hace ver qué cosa. Tú no puedes esperar algo de una persona. ¿Por qué? Porque puede traer una decepción. Pero esto no quiere decir que no puedas confiar. Lo repito. Tú no puedes esperar que una persona no te decepcione. Porque puede pasar, porque son personas. Pero el hecho de que tú puedas salir decepcionado de alguien no quiere decir que no puedas confiar de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús sigue confiando en ti. Dios sigue confiando en ti. Pregunta, ¿cuántas veces le has fallado? ¿Cuántas veces le has fallado hoy día? Ayer. Aún así, estás con vida. Y aún así, Dios te sigue amando. Y como tal, si Dios te sigue amando, ¿quién eres tú? ¿Y quién soy yo para no poder seguir confiando en los demás? Sabiendo que te pueden decepcionar. Algo bueno que tenemos para con Dios es que a Dios no lo decepcionamos. ¿Sabes por qué? Porque Dios no mira nuestras habilidades o nuestras acciones. Dios mira la obra de Jesús en nosotros. Amén. Y por eso es que Dios no se decepciona. Porque Él mira la obra de Jesús que realizó y por ende a nosotros nos hace aptos, nos califica. Pero si tú esperas que una persona no te decepcione, te digo, vas a fallar. ¿Por qué? Porque te vas a decepcionar, ya que la persona es persona y va a poder cometer un error y te va a fallar. Pero esto no puede impedir que no sigas confiando. Entonces, pastor, si una persona me falla, ¿vas a seguir confiando? Sí, pero esto no quiere decir que expongas tu corazón para que esa misma persona te siga fallando. Puedes entonces ahora confiar en otra persona para saber si te fallará o no. Pero tienes que saber que puede fallar. ¿Me dejo comprender? Si tú pones tu confianza en una persona, vas a fallar porque la persona, o mejor dicho, si pones tu esperanza en una persona para que no te decepcione, te lo digo desde ahorita, te va a decepcionar. Punto, reventé el globo. ¿Por qué? Porque es persona. Pero lo que sí puedes hacer es que confíes en Dios para que la persona pueda ver luz y no te decepcione muchas veces. Pero pastor, si me decepciona varias veces esta persona, una y otra vez, ¿voy a seguir confiando en esa persona? Sí puedes confiar en esa persona, pero ya no puedes depositarte totalmente en ella. Porque eso implica que cuides tu corazón. Si no cuidas tu corazón, vas a confiar y te van a fallar la misma persona. Entonces, ¿qué haces? Simplemente ya no pones esa confianza total en esa persona, ahora la pones en otra. ¿Me dejo comprender? Y puede ser que te falle, sí, pero de repente puede ser que no te falle tanto como la anterior. Pero nuestra esperanza tiene que ser siempre Dios. ¿Me dejo entender? Amén. Entonces, no sé por qué estoy diciendo eso, pero eso es lo importante de saber. Si tú has pedido a Dios muchas cosas o en muchas ocasiones y no te ha respondido, puedes salir decepcionado. O mejor dicho, puedes sentirte decepcionado porque Dios no me respondió. Mira, yo confié en esta persona, me falló. Confié en esta otra persona, me falló. Confié en esta otra persona, me falló. Pero Dios no te va a fallar. Dios no te va a fallar. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque si Dios te falla, ya no sería Dios. Si Dios te falla, ya no sería Dios. Entonces, cuando Dios está haciéndonos ver aquí, es que Él quiere que le demos nuestro corazón. Si tú no lo guardas, tu corazón se puede alejar de Él. Y esto sucede, ¿por qué? Número uno, porque de repente no recibiste lo que pediste. ¿Y por qué, pastor, entonces sucede esto?
Bueno, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Quiero que primero sepas esto claramente. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Jesús, sí, y en Él, amén. Porque todas las promesas, digan después de mí, todas las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios. ¿Qué significa la palabra todo? Todo significa todo. Todo. Dice, todas las promesas de Dios son en Jesús, sí, y en Él, amén. Amén. Amén significa así sea. Es decir, que las promesas de Dios son en Jesús el sí, y que así sea, que sea hecho por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces, cuando Dios cumple sus promesas, se está dando gloria a sí mismo. Él recibe gloria. Entonces, tú y yo podemos entender de que, pregunta, ¿Dios va a responder a las oraciones que tú hagas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, porque lo está diciendo, que todas las promesas de Dios son sí, y son amén. Entonces, lo que Dios ha prometido, ¿lo va a cumplir, sí o no? Claro que sí. Ahora, si no se recibe lo que se estaba creyendo, puede ser porque no estabas preparado, o no tenías la capacidad, o no tenías el corazón para ello. Y vemos acá en Santiago, capítulo 4, versículo 3. Vamos allí. Santiago, capítulo 4, versículo 3. En el libro de Santiago, vamos allí. Santiago capítulo 4, versículo 3. Dice, piden y no reciben, porque piden mal, para gastar en sus placeres. Entonces, si tú no recibes, es que tu corazón de repente no estaba listo para ello. Pero no quiere decir que Dios te diga no, o mejor dicho, no es que Dios no quiera, sino es que no sea el tiempo. Y muchas veces nosotros necesitamos comprender qué tipo de oración estamos haciendo al Señor. Es para poder cumplir o satisfacer mis placeres, mis deseos, porque aun cuando, escucha esto, aun cuando tú le pidas algo a Dios que es para suplir tu necesidad, si en tu corazón está el poder pedir al Señor para suplir tu necesidad y solamente lo quieres a Dios para eso, tu corazón no está listo. Como una vez dijo el pastor Robert Morris, no es que tú necesites de dinero, lo que tú necesitas es de Dios. ¿Por qué? Porque si nuestro corazón en nuestro interior, en ese deseo está el querer de una vez tener la respuesta para esto, para aquello, para lo otro, entonces la intención no está correcta. Porque todo empieza y todo termina en el corazón. Lo que está en tu corazón es lo que Dios desea para tu vida. Es decir, Él quiere tu corazón, que Él sea lo primero en Él, que tu corazón sea lleno de Él. ¿Me dejo comprender? Y entonces, si tú no recibes, puedes salir decepcionado. Y si tú aceptas la decepción para tu vida, entonces te vas a alejar de Él. Si tú aceptas la decepción para tu vida, entonces te vas a alejar del Señor. Porque si tú no recibes lo que pediste y piensas que Dios es responsable de ello, corres el riesgo de que tu vida se aleje. Si no recibes lo que pides y piensas que Dios es responsable de ello, corres el riesgo de que tu vida se aleje. Tú no puedes juzgar a Dios por sus acciones presentando tus buenas intenciones. Lo repito, tú no puedes juzgar a Dios por sus acciones presentando tus buenas intenciones. Yo tengo la intención de que quiero recibir esto, aquello, lo otro, y que si Dios no responde, entonces lo juzgas a Dios. Porque Dios no va a responder a la manera o a la forma que tú quieres. Y si Dios no responde así, no tienes por qué enojarte o no tienes por qué ofenderte con Él. Un ejemplo es como cuando tú quieres hacer algo a tu propia manera y te enojas porque te salió mal aquello que hiciste. Tú haces algo a tu manera y te sale mal, te enojas por eso.
Y vemos en Proverbios 19:3 dice que la necedad del hombre le hace perder el camino. Y luego el hombre le echa la culpa al Señor. Bueno, Señor, yo voy a hacer esto a mi manera. ¿Sabes qué? Quiero que me ayudes con esto. Te pido, Padre, que me ayudes en esto que voy a hacer. Y lo hago a mi manera, como yo deseo hacerlo, a la manera que quiero hacerlo. Y si el Señor no responde a esta oración, entonces yo me enojo con el Señor. ¿Por qué? Porque no respondió. Y entonces me siento decepcionado porque Dios no respondió. Y eso es lo que Dios está diciendo. Mira, el hombre necio se enoja con Dios porque no le sale todo como él quiso. Ahora, si vemos que uno puede alejarse del Señor porque no recibe lo que pide, también puede ser que uno se aleja del Señor porque tiene culpa. Y aquí quiero hablar respecto al tema de la culpa o la condenación. Cuando tú te sientes culpable de algo, piensas, o el enemigo te hace pensar que no tienes derecho a pedir algo. Cuando uno acepta la culpa, entonces el enemigo viene para hacerte pensar de que no puedes recibir algo. Son muchas ocasiones en que el corazón se aleja de Dios porque piensa que Dios está culpándonos por lo que sucedió. Si tú permites culpa en tu vida, después va a venir la condenación. La culpa trae consigo la condenación, es decir, por lo que hiciste. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? Es tu culpa. La culpa trae condenación y la condenación trae consigo juicio. Cuando tienes culpa, viene la condenación. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Y esta condenación trae consigo juicio. ¿Sabes qué? ¿Por qué lo hiciste? Mereces que te pase eso. Ese es el juicio. Y el juicio va a traer o va a producir un desmerecimiento de la condición que se tiene. Entonces, ¿por qué hiciste aquello? ¿Por qué hiciste lo otro? Eres culpable. Simplemente no mereces que Dios te escuche. No mereces que Dios te responda. ¿Por qué? Porque lo hiciste así. Porque hiciste aquello o lo otro, mereces que Dios no te responda. Simplemente el juicio va a producir ese desmerecimiento de la condición que se tiene. Es decir, no mereces ser hijo. No mereces el perdón. No mereces que Dios te ayude. No mereces que Dios haga algo por ti. ¿Por qué? Tú te has portado así, has hecho esto, aquello y lo otro. Y como tal, no mereces que Dios pueda ayudarte. Y lo que hace Dios es que, mira, el diablo es quien te trae la culpa. Es el diablo quien acusa. En Apocalipsis, es el último libro de la Biblia, en el capítulo 12, versículo 10, dice: el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. El diablo es quien busca acusarte. El diablo es el que busca meter el dedo en la llaga y decirte: por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa, no mereces que Dios te ayude. ¿Sabes qué? Ya no mereces que Dios haga algo por ti, porque tantas veces te equivocas, tantas veces fallas, tantas veces cometes el error una y otra vez. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya no mereces que Dios haga algo por ti. Así es que mejor ni te acerques a Dios. Eso es lo que hace el enemigo. Ese es el acusador de los hermanos. Pero recuerda que Dios es quien justifica y es Jesús quien intercede. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 33. Y acá el Espíritu Santo nos habla por medio del apóstol Pablo diciendo, dice así: ¿quién acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si es Dios quien justifica. ¿Quién es el que va a condenar? Si es Jesús el que murió, y es el que está también, el resucitó, y el que está a la diestra de Dios, que intercede por nosotros. Entonces, como dije varias veces, cuando Dios te hace ver que has fallado en algo, cuando te das cuenta que te equivocas y fallas y fallas y fallas, y cuando Dios te hace ver que estás fallando y fallando, no es para condenarte ni para juzgarte, sino que esto es para sacarte de allí. Porque Dios quiere tu bienestar.
¿Y cómo vas a poder vivir como hijo si tienes un pensamiento de esclavo? No se puede vivir como hijo cuando se tiene el pensamiento de un esclavo que merece cosas. Entonces me voy a portar bien para que Dios me ayude. Entonces voy a orar tanto para que Dios pueda responder a mi oración. Entonces voy a leer tanto de la Biblia para que Dios pueda saber que estoy haciendo bien las cosas. Eso es buscar el merecer algo. Y como dije antes, tú y yo no merecemos nada. Digan después de mí, yo no merezco nada. No merezco nada. Es Jesús quien me hace merecedor. Es Jesús quien me hace Y merecedor. tú tienes que mirar a Jesús. Acá vamos a poner, acá está la cruz que se llevó, que Jesús cargó. Acá vamos a poner la palabra que va a decir Jesús. Va a estar muy bonito, en color rojo. ¿Cierto eso? En color rojo. Entonces, quiero que tú puedas ver a Jesús y te puedas ver a ti mismo, a ti misma en Él. Cuando te ves a ti mismo o a ti misma en Jesús, simplemente ya no te vas a ver con tus fuerzas o tus fortalezas o con tus debilidades. Simplemente te vas a ver en Él. Te vas a reflejar en Él. Que Él es el autor y consumador de tu fe, que Él es el que te consiguió salvación, te consiguió santidad, te consiguió pureza, te consiguió perdón, te consiguió provisión. Ya no en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Él. Y entonces, es Dios quien te hace ver las áreas en las que estás fallando para poder sacarte de allí. Entonces, lo que te he hablado es que si tú no guardas tu corazón, te puedes alejar de Él. Porque no recibiste lo que pediste o porque sientes culpa. Pero también si tú no guardas tu corazón, si he dicho que puedes alejarte de Él, también puede suceder que tu corazón sea ahogado. Y cuando hablamos de que tu corazón sea ahogado, nos referimos a que la semilla de la palabra puede ser dañada dentro de ti por diferentes aspectos. Número uno, por el afán. Y cuando hablamos del afán, nos referimos a la ansiedad y a la preocupación que ocasiona tensión. La preocupación y la ansiedad ocasiona tensión, o lo que llamamos estrés. ¿Alguien ha estado estresado esta semana? Levante su mano. Solo dos más. Eso más, ya. Eso es por causa de la ansiedad y la preocupación. No, pastor, es que es mi trabajo. No, pues eso significa que si estás teniendo estrés es porque tienes preocupación, tienes ansiedad. Y el afán va a producir nerviosismo, estrés, angustia, incertidumbre. El afán es aquel que trae distracción a tu mente. Porque cuando te permites que el afán toque tu vida, tu corazón, va a distraer tu mente. Y si distrae tu mente va a estar dispersa. No vas a estar pensando correctamente, no vas a estar teniendo atención de manera correcta. Y esto es porque el afán es permitido en el corazón. ¿Y por qué? Proverbios capítulo 23, versículo 7. Proverbios 23, 7 dice: porque cuál es el pensamiento del hombre en su corazón, así es él. Como sea en tu corazón tus pensamientos, tal es él. Entonces, todos los pensamientos que albergues dentro de ti van a determinar tu vida. Lo repito, todos los pensamientos que albergues dentro de ti van a determinar tu vida. El vivir en estrés e incertidumbre te va a llevar a vivir en desconfianza todo el tiempo. Porque no sabes lo que va a suceder, no vas a saber el futuro para ti. Si tú permites afán en tu corazón, vas a vivir el día a día, con tensión. Pero Jesús te dice: yo tengo planes de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Yo tengo escrito tu vida en el libro. Jeremías 29:11 nos dice: yo sé bien los planes que tengo para ustedes, planes de bien para darles un futuro y una esperanza. Pero si tú permites afán en tu corazón, te va a desviar en la mente. Va a divagar tu mente.
y no vas a tener concentración. Vas a permitir que preocupación venga a ti, que estrés esté a ti, que tengas tensión. Cuando una persona está con tensión o está con estrés, es fosforito. ¿Qué es fosforito? Que todo te incomoda. O como algunos dicen, te has levantado con el pie izquierdo, ¿no? Si eres fosforito o fosforita, ojo, pestaña y oreja. Las semanitas no se dejan. ¿Qué significa? Que puede ser que estés viviendo en afán. Puede ser que estás teniendo tensión, angustia, incertidumbre. No, pastor, es que yo no soy así, yo así es mi carácter. Mentira. Dios no te ha creado para que seas una persona amargada o amargado. Dios no te ha creado para que seas una persona enojada o enojado. Dios no te ha creado así. Porque si no, veríamos a Jesús todo el tiempo enojándose. Si de repente no te gusta que los niños se te acerquen, peligro. ¿Por qué? Porque Jesús decía que vengan los niños a mí. No dice que se alejen los niños de mí porque me estresan. No dice eso. Entonces ahí puedes ver si estás en estrés o estás en tensión. ¿Por qué? Porque recuerda que el afán va a producir nerviosismo, angustia, incertidumbre. Es la que va a traer distracción a tu mente porque vas a estar pensando en cómo solucionar los problemas cuando tienes que dejar que Dios te dé la solución al problema. Lo repito, tú y yo no estamos diseñados para solucionar el problema. Estamos diseñados para dejar que Dios nos dé la solución al problema. Porque nosotros hemos sido creados para ser dependientes de Dios. Entonces, pastor, ¿qué hago? ¿Que no tengo que usar mi cabeza, mi cerebro, mi mente para pensar? No, la cabeza es para pensar, pero el corazón es para creer. El corazón es para creer y la cabeza es para pensar, porque cuando estamos teniendo un problema físico y vamos al doctor, ¿qué puedes hacer tú pensando? Nada. ¿Con pensar puedes sanar el dolor? ¿Con pensar puedes salir del problema que estás sintiendo? No. Ahí no se usa el pensamiento, pero cuando viene un problema económico o cuando viene un problema familiar, uno comienza a pensar, ¿qué hago para solucionar esto? ¿Cómo voy a sacar de acá para poder parchar acá? De acá saco un poco de plata y acá con esto pago, y acá no importa, me presto y entonces acá lo pago y lo cancelo. Ahí uno comienza a sacar los pensamientos, cuando no debe ser así. Debe de ser de la forma que el Señor quiere, y la forma es buscarlo a Él. Por eso, el afán lo que hace es traerte estrés e incertidumbre, y si aceptas afán en tu corazón, vas a vivir el día a día. Y acá vemos una orden de parte del Señor. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Vamos allí. Filipenses es el Nuevo Testamento. Estamos aprendiendo algo de la palabra mañana. Filipenses dice 6 y 7. Filipenses capítulo 4 es el Nuevo Testamento. Ya para la próxima semana el televisor va a estar funcionando. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: por nada estén afanosos. Por nada estén afanosos. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estén afanosos, sino más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Acá está diciendo Dios, por medio del apóstol Pablo, no estén afanados por nada. ¿Qué dijimos que es el afán? Es la ansiedad, es la preocupación que ocasiona tensión en tu vida. Y acá nos está diciendo, no puedes estar afanado por nada, sino más bien que tus peticiones sean delante de Dios, como en oración. El no afanarse es una orden, no es una sugerencia. Entonces, si tú permites afán en tu vida, estás pecando. No, es que el estrés es la nueva moda de sentirte responsable. Mentiras. Si te sientes estresado o estresada por algo que tengas que hacer y eso te hace sentir responsable, es mentira del diablo.
El Señor no nos ha creado para estar viviendo en estrés. El Señor nos ha creado para estar viviendo en Él, con Él, para Él. Amén. Por eso es que cuando te afanas, permites pecado en tu vida. Lo que tienes que hacer es presentarle a Dios tu caso en oración y con gracias, acción de gracias, para que la paz pueda gobernar. Dice, presenta a Dios con oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando no sabes qué hacer, ¿qué hay que hacer? Buscar a Dios. Y cuando sabes qué hacer, ¿qué hay que hacer? Buscar a Dios. Porque siempre hay que buscar a Dios. Amén. Para eso nos creó el Señor, para buscarlo a Él. Ahora, Jesús hablando, dice Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Ese es el Nuevo Testamento, es el primer evangelio del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33. Acá ya Jesús dice algo. Ya no solamente es Pablo, sino que ahora es Jesús mismo. Dios mismo nos dice algo. Dice, versículos 31 al 33. No se afanen. No dice, puede ser que te afanes de vez en cuando. No, dice, no se afanen diciendo que comeremos, que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, recuerda, el afán tiene una voz. El afán tiene una voz. Pero si el afán tiene una voz, la fe también tiene una voz. Amén. Entonces, cuando venga afán a tu vida, ¿qué vas a hacer? Vas a dejar que la fe conteste. Si el afán viene, la fe debe contestar. Porque el afán tiene una voz. Y escucha esto. Si el afán viene y tú le das voz, le estás abriendo la puerta al enemigo para que toque tu vida. Porque acá Jesús dice, no se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, con qué vestiremos? Porque dice, los gentiles buscan esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de ellas. Si tú dejas que el afán, el estrés, la preocupación, la ansiedad, la angustia, tenga una voz en ti, usando tu boca, el enemigo va a visitarte. No te lo estoy profetizando. Simplemente te estoy diciendo lo que dice la palabra. Le abres la puerta al enemigo. ¿Por qué, pastor? Porque Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. El que la ama va a comer de su fruto. No, pastor, que yo estaba jugando. Si juegas con palabras, no te quejes por los resultados. Eso estuvo bueno. Si juegas con las palabras, no te quejes de los resultados. ¿Por qué? Porque las palabras tienen vida o tienen muerte. Entonces, si el afán tiene una voz, la fe también tiene una voz. Tú tienes que responder. No puedes permitirte que el afán encuentre la voz en ti, usando tu boca. No puedes permitirte el hablarlo. El afán siempre va a buscar lo suyo. ¿Por qué? Dice, no anden afanados diciendo, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Con qué voy a vestir? Porque los gentiles buscan todas esas cosas. El afán, escucha esto, el afán siempre va a buscar mirar por lo suyo. Si tú estás buscando mirar por lo tuyo, lo que te falta, lo que necesitas, ¿qué te hace falta? Estás afanado. El afán siempre va a mirar lo suyo. Por eso Jesús dice, porque los gentiles buscan estas cosas. Un gentil es aquella persona que no conoce a Dios. No se refiere a un gentil de buena persona, que es amable. Se refiere a una persona que no conoce a Dios. Entonces, si tú estás buscando, ¿qué voy a comer? ¿Con qué voy a beber? ¿Cómo voy a suplir esto? ¿Cómo voy a pagar aquello? Estás viviendo en egoísmo.
¿Por qué? Porque estás buscando lo tuyo, lo que tú necesitas, lo que tú quieres. En cambio, lo que hace la fe es que tiene una voz y debes obligarte a hablarlo. Aquel que cree que no solo conoce, sino que sabe que su padre está pendiente de su hijo y de su familia, es aquel que va a tener resultado. Es aquel que va a ver la respuesta. Porque Jesús está diciendo, no te afanes tú diciendo qué vas a comer, con qué vas a beber, con qué vas a vestir, porque los gentiles que no conocen a Dios buscan estas cosas, pero tu Padre o vuestro Padre sabe. Tu Padre sabe. Tu Padre sabe que tienes necesidad de esas cosas. Entonces, aquella persona que busca lo suyo es aquel que no está creyéndole a Dios, porque está buscando suplir su propia necesidad. Pero aquel que cree en el Señor y busca a Dios primero, el Padre va a responder por el Hijo. Yo me acuerdo hace tiempo, cuando tenía más o menos algo de unos 7 o 8 años, estaba en un colegio y me acuerdo que en el recreo jugaba y yo sabía que mi papá era un hombre de un carácter muy duro, muy fuerte, muy radical. Y recuerdo que una vez jugando, estaba pateando y yo rompí una maceta del colegio. Y dije, rompí la maceta y me dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y bueno, me olvidé del momento. Y simplemente rompí la maceta y estaba en euforia y dije, ¿ahora qué va a pasar? No sé. Pasó ese momento, pasó ese día y al día siguiente vienen los profesores a mi casa. Y cuando van a la casa, vinieron para que simplemente pedir por la maceta que rompí, era una maceta grande, más o menos grande. Y cuando vienen y hablan, mi papá estaba ahí sentado, sí, bueno, estamos aquí reunidos, y cuando ellos llegan, y dije, van a contarle todo, no, mejor se lo cuento yo, dije. Y en ese momento me acuerdo que me puse a llorar, papá, yo rompí una maceta, delante de los profesores. Y mi papá lo que hizo simplemente fue, ok, hijo, no te preocupes, está bien. No me hizo nada. Y mi papá dijo, yo lo voy a pagar, no se preocupe. Ok, bueno, soy mala, está bien, no se preocupe, así, y se fue. ¿A qué voy con esto? Cuando hay un sincero arrepentimiento, cuando hay una sinceridad de corazón para buscar al Señor, Él está dispuesto a responder. Amén. Él está dispuesto a responderte. Por eso, aquel que cree no solo conoce, sino que sabe que su padre está pendiente de su hijo y de su familia, es aquel que va a recibir respuesta. Aún antes de pedírselo, el Padre sabe. Allí en el mismo Mateo capítulo 6, en el versículo 8 dice, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes de que ustedes se lo pidan. Él sabe de lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Por eso no hay que permitir que el afán inunde nuestro corazón y lo ahogue. Porque el corazón puede ser ahogado, número 1, por el afán. Número 2, puede ser ahogado por el engaño de las riquezas. Ya no nos referimos ahora que estemos preocupados o ansiosos. Ahora nos vamos al otro lado. Que el engaño de las riquezas puede ahogar nuestro corazón. Y se refiere a que pueda hacerte pensar que las riquezas son la solución para uno. Puede hacerte pensar que con tener una carrera, esta carrera ya ahora soy profesional, esto me va a ayudar a poder mantenerme en el mercado laboral y yo pueda hacer algo bien bueno y como tal entonces pueda yo surgir y ganar dinero. Cuando hablamos de engañar, nos referimos a tomar una verdad con una mentira y combinarla. Eso es engañar, eso es el engaño. Tomar una verdad con una mentira para combinarla y hacerla ver como si fuera una verdad. Pregunta, ¿es verdad que es necesario estudiar? Sí. ¿Es verdad que un profesional puede ganar más
¿Que alguien que no ha estudiado? Sí, pero eso no es un estándar para todos. ¿Cuántas personas que han hecho dinero no tienen una carrera? ¿Cuántas personas tienen negocios grandes y no tienen una carrera? A eso me refiero con que el engaño de riquezas puede hacernos pensar que las riquezas son la solución al problema. Digan después de mí, las riquezas, nuevamente, las riquezas no son la solución a mi problema. no son la solución a mi problema. ¿Por qué? Porque el engaño ocasiona esto. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. Dice así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas. ¿Por qué? Porque estas son inciertas, sino más bien que pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Tú y yo no podemos poner esperanza en las riquezas porque estas son inciertas, y como tales tenemos que poner esperanza en el Dios vivo, porque Él nos da en abundancia para que las disfrutemos. Cuando tú permites que las riquezas dirijan y controlen tu vida, entonces tu corazón se va a ahogar. Si tú permites que las riquezas dirijan y controlen tu vida, tu corazón se va a ahogar. Las riquezas son inciertas, puesto que están en este mundo y tienen un valor diferente para cada persona, porque va fluctuando. Vemos, por ejemplo, el dólar, que tiene un tipo de cambio diferente, el euro tiene un tipo de cambio diferente. Cada moneda en el mundo tiene un tipo de cambio diferente, va fluctuando, cambia, varía día a día, en todo momento. Es como la bolsa de valores, igual todo va cambiando. La moneda digital de Bitcoin puede valer un monto ahora o puede valer un monto menor después. Eso varía, por eso las riquezas son inciertas porque están sujetas en este mundo y tienen un valor diferente para cada persona, y como tal, ese valor no es exacto, cambia constantemente. Cuando se permite que las riquezas gobiernen tu vida, esta te va a engañar y va a empezar a gobernar el Dios Mamón en tu vida. Este va a ahogar la palabra de Dios en ti. El Dios Mamón es el Dios del dinero. Y si tú permites que las riquezas sean las que gobiernen tu vida, o pongas tu esperanza en ellas, entonces este Dios es el que comienza a gobernar. Recuerda, el engaño de las riquezas ahogan la palabra, desviándote del camino. Si tú permites que esto te engañe, van a desviarte del camino correcto. Dios por eso está diciendo que pongamos nuestra esperanza en Él y no en las riquezas, porque son inciertas. Y número 3, para culminar, vemos que el afán puede ahogar nuestro corazón. Vemos que el engaño de las riquezas puede ahogar el corazón. Y vemos, número 3, la codicia. ¿Qué es la codicia? La codicia es el deseo o la desesperación por tener riquezas o por querer tener aquello que necesitamos en el momento. La codicia no solamente se refiere a querer tener las riquezas, sino también se refiere a que quieres tener algo ya. ¿Qué es lo que tú quieres tener ahorita ya? Esa desesperación, ese anhelo, eso es codicia. ¿Por qué? Porque la codicia es, escucha eso y si quieres tomas nota, la codicia es el apuro de conseguir o de poseer algo, dejándote llevar por impulsos de forma desordenada, sin pensar en las consecuencias. Lo repito, la codicia es el apuro de conseguir o de poseer algo, dejándose llevar por impulsos de forma desordenada, sin pensar en las consecuencias. Yo quiero tener ese celular, me gusta ese celular, lo quiero tener ahora. ¿Cuántas cuotas? A 24 meses sin intereses. ¿Cuánto me sale? 100 soles, barato. 100 soles, ya está. Y después se presenta otra cosa, esa televisión o esas zapatillas o ese, qué sé yo. Sin pensar en las consecuencias. Es un impulso que te está llevando a querer poseer esto. Ahora, vemos allí en Timoteo, en 1 Timoteo 6. Ahora quiero que veas el versículo 9 y 10 con atención. Porque los que quieren enriquecerse
o los que quieran tener algo que necesitan rápidamente, urgente, ahorita, caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Lo explico. La codicia de tener lo que necesitas, poniendo tu corazón en aquello, antes que lo pongas a Dios, te va a llevar a ser tentado por el diablo para hacerlo a tu manera, y esto va a ocasionar que quedes enlazado o amarrado a ello. Cuando tú estás buscando o pones tu corazón en aquello que tú quieres, antes que lo pongas a Dios, te va a llevar a ser tentado por el enemigo para que lo hagas a tu manera. Bueno, Señor, te presento mi oración, ¿sabes que necesito esto? No me respondiste, ok, ahora lo voy a hacer a mi manera y espero que me ayudes. Creo que tú me vas a ayudar, voy a usar mi fe para que me ayudes. Y esto ocasiona que el enemigo me dé un lazo y me amarre a esa forma de vivir. Y como tal, no vas a poder salirte de ello. ¿Por qué? Porque tú, escucha esta parte, tú no puedes buscar provisión antes que propósito. Lo repito, tú y yo no podemos buscar provisión antes que propósito. Porque muchos de nosotros queremos buscar la provisión y dejamos de lado el propósito. Yo me acuerdo hace muchos años que yo quería viajar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí se ganaba más dinero. Yo quería viajar a Estados Unidos porque ahí se gana más plata, se gana en dólares. Yo quería, varias personas que conocía se iban. Ay, ¿cómo me gustaría irme? Decía, ¿cómo me gustaría irme? No tengo dinero para irme, me gustaría irme. Y no había dinero hasta que después entregué mi vida a Jesús y seguía con ese pensamiento hasta que una vez escuché al predicador decir: tú no necesitas irte fuera del país para prosperar. Porque Jesús, si está en otro país, ¿acaso no puede estar acá? Y eso me hizo pensar, dije, cierto, yo no necesito viajarme fuera del país para ganar dinero. Dios puede prosperarme aquí donde estoy. Y eso ocasionó que yo pueda poner mi mente ya no en irme, sino más bien en quedarme. Pero no solamente en quedarme, sino poner mis ojos ya no en mis fuerzas, sino en Jesús. Porque antes de poder conocer a Jesús, pones tus ojos en tus fuerzas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué sé hacer bien? ¿Puedo vender? ¿Puedo preparar comida? ¿Puedo hacer esto? Ok, yo lo voy a hacer a mi manera, de esta forma, y que Dios me ayude. Y si no funciona, ¿por qué no me funcionó? Me decepciono. Pero si pongo mis ojos en Jesús y pongo mi esperanza en Él, que Él me puede ayudar, escuchando su voz, sabiendo cómo me va a dirigir, me va a guiar, entonces puedo tomar de lo que Él tiene para mí, de lo que Él desea, de lo que Él quiere, y yo puedo prosperar. Y es así que Él me va a poder ayudar. ¿Por qué? Porque estoy haciendo las cosas a su manera, como Él quiere y cuando Él quiere. Amén. Y esto, amados, implica que tú y yo no podemos buscar provisión antes que propósito. Busca tu propósito. Cuando buscamos el propósito, la provisión viene. Jesús lo dijo: los gentiles buscan estas cosas, pero ustedes busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás será dado por añadidura. Busca el reino de Dios. Busca el reino de Dios y de su justicia. ¿En qué consiste su reino? ¿Cómo es las cosas de su reino? Y acá quiero hacer un paréntesis. He visto en varios lugares, ¿cómo decir más? ¿Dónde está esa parte? Que están diciendo, ok, ¿qué tienes planificado para este 2025? Escríbelo. ¿Sí? Escríbelo para que tengas escrito en tablas y la visión va a correr. Así que, ¿cuál es lo que tú deseas hacer y qué es lo que tú vas a hacer? Perfecto, está bien. ¿Qué quieres alcanzar este año? ¿Qué vas a lograr este año? Pon tus metas, tus planes, está bien. Pero nosotros, y en este caso, quien les habla, su pastor, lo que yo les voy a pedir es solamente una cosa. ¿Qué quieres lograr espiritualmente para tu vida este año? Todo lo demás no te lo voy a decir, porque eso te lo dicen otros. Yo no te voy a decir eso. Yo quiero que tú apuntes a las cosas espirituales. Por eso específicamente es, escribe en tu cuaderno, ¿qué quieres lograr espiritualmente para tu vida en este año?
No vas a conocer más a Dios. Ya, ok. ¿Quieres conocer más a Dios? ¿Qué vas a hacer? Escribe lo que vas a hacer. Tener más intimidad con Dios. Quiero conocerle a Él. Ok, ¿cómo lo vas a conocer a Dios? ¿Qué vas a hacer tú para conocer más a Dios? ¿Qué pasos vas a seguir cada día para conocer más a Dios? Si es que ese fuera tu caso. No, pastor, yo quiero madurar espiritualmente. ¿Qué vas a hacer tú para madurar? ¿Tú quieres madurar? Ok, ¿qué vas a hacer tú para madurar? ¿Tú quieres crecer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer tú para crecer? Eso es la meta que tú tienes que trazarte este año. Y yo te quiero animar para que ahora, en tu casa, más tarde escribas, ¿qué quiero lograr yo en mi vida espiritual este año? Entonces, busca propósito y no provisión, porque cuando tú quedas amarrado por el diablo, él te va a llevar a otras codicias que van a causar más daño en ti y te van a hundir perdiéndote más para destruirte. El enemigo busca ahogarte porque así te destruye. Busca ahogar la palabra de tu corazón. La codicia lo que hace es sacarte del propósito de Dios para tu vida. Conclusión. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu vida para Él. Dale de tu corazón cada día al Señor. No permitas que el desaliento o la culpa te alejen de Dios. No permitas que tu corazón se ahogue por el afán o la codicia. No dejes engañarte por el enemigo. Dale a Dios la primicia de tu vida, creyendo que Él va a responder, creyendo que su propósito es mayor de lo que tú estás viviendo ahora y sabiendo que Él te va a proveer a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier problema o a pesar de cualquier error que puedas cometer. Dale a Dios la primicia de tu vida y Él va a obrar por ti y Él va a obrar en ti porque te ama.